El tema de esta predicación, el arca y su significado. Vamos a tener como iglesia la bendición de estudiar el tema del tabernáculo. No sé si en algún momento de su vida cristiana lo ha hecho. Si no ha sido así, pues hoy tendremos la oportunidad, porque los próximos 5 capítulos tienen que ver con el tabernáculo. Y vamos a ver de parte de Dios qué es que Él quiere que aprendamos como iglesia nosotros en este lugar. La mayoría de nosotros, como cristianos que conocemos al Señor, siempre nos gustaría tener, en lo personal yo lo veo así, nos gustaría tener un lugar apropiado en el cual podamos tener comunión con Dios, un lugar en el cual cuando nos acerquemos a Dios podamos meditar en su palabra. Algunos lo tienen, otros no. Algunos lo ubican en un cuarto, otros lo ubican fuera de casa, pero regularmente buscamos un espacio apropiado para tener un tiempo de comunión con Dios, donde podamos orar tranquilamente, donde podamos comentarle a Dios nuestros problemas, meditar en su palabra, etc. Y esto es lo que Dios estableció para los judíos cuando les habló en relación al tabernáculo. Era un espacio de encuentro entre el pueblo y su Creador. Y en ese lugar los judíos asistirían para encontrarse con su Dios. Un lugar donde ellos buscarían su presencia. Un lugar donde ellos pedirían su ayuda. Donde buscarían a Dios para que los fortaleciera y para que los guiara. Y eso es lo que representa el tabernáculo, un lugar de encuentro. Un lugar donde el pueblo de Dios sabe que en ese lugar tendrá un momento de quietud, un momento de reflexión, un momento de orar, un momento de buscar la guianza y la fortaleza de Dios. El espacio donde estamos nosotros reunidos representa eso. Por eso es tan importante congregarnos. A veces en la casa no podemos hacerlo como lo hacemos aquí, y eso es lo que representaba para los judíos en ese momento el tabernáculo. Dejo un apartado ahí y vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice el texto, usted me alcanza. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Déjeme decirle, hermanos, que el arca que estamos leyendo allí en el primer libro de Samuel, que había sido traído por los hijos de Elí, el arca del pacto representaba la presencia de Dios, su gloria y su misericordia. Eso es lo que representa, o lo que representó en ese momento para Israel, representaba la presencia de Dios. Por eso cuando Dios le dice a Moisés que construyan el tabernáculo, yo le mencionaba hace 8 días que regularmente cuando construimos una casa comenzamos con los cimientos, ¿cierto? Comenzamos con las paredes y luego el techo y luego vienen los acabados. Eso es lo natural para nosotros en cuanto a la construcción. Sin embargo, el tabernáculo, como Dios lo diseñó, encontramos que lo primero que se construyó fue el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Qué significa eso? Este tabernáculo es una ilustración de lo que sería en el Nuevo Testamento Jesucristo. ¿Cómo Dios trabaja con nosotros, hermanos? Dios trabaja con el hombre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Este es un principio. Es Dios el que nos buscó a nosotros. Andábamos perdidos nosotros y fue Dios el que nos encontró en Cristo Jesús. Entonces, cuando revisamos este pasaje de Éxodo 25, encontramos
un mensaje de parte de Dios, siempre Dios trabajará de adentro hacia afuera en el corazón del hombre. Es por ello que cuando vamos y revisamos lugares de rehabilitación, alcohólicos anónimos, entre ellos, encontramos de que el hombre quiere cambiar la conducta del hombre. Pero el problema del hombre no está en su conducta realmente, está en su corazón. Es ahí donde Dios cambia y transforma. Entonces, el arca del pacto representaba la presencia, la gloria y la misericordia de Dios. Encontramos en la Biblia que se mencionan que hubieron 3 arcas. La primera la encontramos registrada en Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 9, y fue el arca donde Dios le mandó a Noé que la construyera. Y vamos a ir brevemente para esta introducción de lo que será el arca del pacto y su significado. Génesis capítulo 7, versículo 1, encontramos el momento cuando se habla de la primer arca. Y dice el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En este momento el arca de Noé representaba para la familia de Noé salvación. Recordemos que en ese momento la generación de Noé se había corrompido en gran manera, iba a la maldad en crecimiento, y Dios le manda que construya un arca, y esa arca representaba salvación, representaba que el hombre sería salvado de la condenación que vendría a través de las aguas del juicio que vendría en ese momento. Entonces encontramos en el texto 1 que Dios le pide a Noé que entrara él y su familia frente a un juicio que vendría con las aguas. Ahora encontramos algo muy importante ahí. ¿Quién se salvó en este evento, hermanos? Noé, ¿y quién? Su familia. Y es así como Dios nos habla, que Dios desea salvar a las familias. A las familias. Aquí encontramos un principio. El versículo 1 le dice que entrara él con su casa, con sus generaciones, porque él sería el único que saldría liberado de esa generación. Y sabe que aquí, cuando yo revisaba esto antes de venir para acá, hermanos, yo pensaba mucho en usted como familia. Todos ustedes tienen familias, y lo que Dios desea es salvar a todas las familias de lo que somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que estar orando siempre, hermanos, los unos por los otros. Yo sé que usted tiene gente inconversa, no deje de orar por ellos. No dejemos de orar por ellos. La segunda arca que encontramos en la Biblia está en Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10, y es el arca con la cual fue rescatado Moisés. Vamos a ir rápidamente a Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Recordemos que Moisés, en el tiempo cuando él nació, había un edicto que los niños recién nacidos fueran asesinados, y Dios da la indicación de manera soberana para que fuera cuidado Moisés. Dice el versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Versículo 2, a la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y aquí encontramos que esta arquilla era un arca, y esa arca tuvo como propósito que preservar, salvar la vida de ¿quién? De Moisés como niño. Siempre el arca representará salvación. Siempre el arca representó un cuidado soberano de parte de Dios. Y como le decía, era una ilustración de lo que sería en el Nuevo Testamento Jesucristo. Él es nuestra arca. Él es el que nos dio salvación. Y mientras estemos nosotros en Cristo Jesús, estamos seguros. Y eso es muy importante. Y la tercera arca que encontramos nosotros es el arca del pacto, o el arca del testimonio, que es la que vamos a estudiar con la ayuda de Dios. Todas las arcas representan la presencia y el cuidado de Dios para con su pueblo. Eso es muy importante tenerlo en mente en el Señor.
Con eso vamos a ir al pasaje del capítulo 25 del Éxodo para comenzar a abordar de parte de Dios la indicación que Dios le dio a Moisés en cuanto a la construcción del arca. Si usted logra ver en la parte del capítulo 10 arriba tiene un subtítulo y dice arca de ¿qué, hermanos? Del testimonio. ¿Qué significa ese subtítulo? El arca era un cofre más o menos de este tamaño y dentro del arca se colocaron las piedras donde fueron inscritos los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos representarían dos cosas. Primero, la instrucción de Dios para Israel. Si las obedecían, habría un testimonio de que obedecer la palabra de Dios trae bendición. Pero también habría un testimonio para el que no la obedeciera, vendría un juicio de parte de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. El arca del testimonio tenía que ver con que si se obedecía la palabra de Dios, habría bendición. De no ser así, entonces vendrían momentos muy difíciles para ellos. Mire lo que acompáñeme rápidamente, un pasaje que está en Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Entonces, el testimonio eran las piedras de los 10 mandamientos, las inscripciones que estaban ahí y luego fueron colocados en el arca. Dice Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, haciendo referencia a los mandamientos que le dio a Moisés en el monte Sinaí, dice el texto, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es un testimonio. Si tú obedeces esto, Israel, habrá sobre ti una bendición por encima de todas las naciones de la tierra. Y ese es un testimonio bien grande, que Dios le dio a Israel, que vendría detrás de obedecer la palabra de Dios. Versículo 15, del capítulo 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, ¿y qué, hermanos? Y te alcanzarán. Y comienza a describirse. Cuando nosotros nos enfrentamos frente a la palabra de Dios, se levantan dos posibilidades. Una, si como hijos de Dios obedecemos la palabra de Dios, daremos testimonio de que Dios es fiel. Pero si no obedecemos la palabra, ya Dios estableció cuáles serían las consecuencias de las acciones de los seres humanos. Y también hay un testimonio, pero contrario, negativo. Entonces, cuando Dios le da a Moisés la instrucción de la construcción del tabernáculo y en este punto el arca del pacto, tenía que ver con que Israel fuera consciente de esto. Vas a construir algo, Moisés, pero tiene que ver con que la palabra de Dios sea la que rija el corazón del pueblo. Hoy para usted y para mí no tenemos los 10 mandamientos como 2 tablas, tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante. Volvamos al pasaje rápidamente de Deuteronomio, capítulo 25, y dice el versículo 10, y harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Nos habla de medidas exactas, porque aún inclusive los medios tienen allí un propósito o tienen una enseñanza espiritual. Entonces el arca era un cofre, más o menos de esta dimensión, y nos habla de las medidas que les dio allí a los israelitas. Ahora, hay un versículo muy importante en el texto 22 del capítulo 25. Y dice el texto, y de ahí me declararé a ti. ¿De dónde? Donde estuviera colocada el arca del pacto, porque allí estarían los 10 mandamientos. Es decir, de ese mismo lugar habría un encuentro entre el pueblo y su Creador. Y aquel que se acercara a ese lugar iba a reconocer
el gobierno de Dios en su corazón, iba a reconocer que Dios lo iba a instruir, iba a reconocer que en ese lugar encontraría la ayuda y la fortaleza, hermanos. Por eso la construcción del arca tiene que ver algo muy importante, porque el texto 22 nos dice a nosotros: y de allí me declararé a ti, de ese lugar céntrico. Jesucristo nos habla que del corazón salen los malos pensamientos. Pero cuando Dios cambia el corazón del hombre, Él comienza a trabajar en nuestro corazón. Y ahí comienza a producir cosas que glorifican su nombre, hermanos. Él nos iba a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Siempre Dios trabajará de la misma manera y trabajará con un propósito de adentro hacia afuera. Usted y yo somos testimonio de que Él ha trabajado en nuestros corazones. Dice, vamos a ir a un pasaje de la Biblia que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 4. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 4. El libro de Hebreos es un libro que nos habla de manera paralela en el Nuevo Testamento en relación a lo que es el tabernáculo y lo que tiene que ver con el propiciatorio. Dice Hebreos, capítulo 9, versículo 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto de los 10 mandamientos. Es decir, era tan importante esa arca porque allí habían cosas que tenían un simbolismo muy importante. El maná fue el alimento que Dios le dio a Israel en el desierto 40 años para poderse sostener. Y eso que estaba ahí representaba el cuidado y el alimento de Dios para su pueblo en un desierto difícil. El arca representaba el cuidado de Dios para con su pueblo los 40 años. Dice el versículo 4, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, hablando acerca del cuidado, de la palabra, de la enseñanza, de la instrucción que Dios le dio a Israel mientras estuvo en el desierto, y las tablas del pacto. Y esto nos habla de lo que contenía el arca, la esencia de Dios, su palabra, su cuidado, y allí habría un pacto de parte de Dios. Vamos a volver una vez más a Deuteronomio capítulo 25 y vamos a ver los metales de los cuales estaba construida esta arca del pacto. Las instrucciones de Dios fueron precisas, fueron exactas. Me encontré aquí un dato que voy a compartirles con ustedes rápidamente para poder tener una idea de más o menos las dimensiones que tenía, pero más allá de las dimensiones era lo que representaba el arca del pacto. Habla de 2,5 codos por 1,5 codos, y nos habla más o menos de un metro con 10 centímetros por 0.70 centímetros, lo que medía el arca del pacto. Y dice el versículo 11, y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. El oro en el Antiguo Testamento era símbolo de honor y solemnidad. Y esto es muy importante. El oro representaba en el Antiguo Testamento honor y solemnidad. ¿Qué representa la presencia de Dios en el tiempo presente, hermanos, para nosotros? Representa solemnidad y honor. Cuando nosotros nos acercamos a un lugar como en el que nos encontramos en esta hora, tenemos que reconocer que este lugar está la presencia de un Dios que merece honor y solemnidad por parte de su pueblo. Cuando revisamos nosotros el tema del arca del pacto, del tabernáculo, Dios quiere enseñarnos lo que representa su presencia. Porque tristemente en el tiempo presente, hermanos,
la presencia de Dios para muchos no representa nada. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Perdón, 3:18. 3:18. Es el último mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice el texto 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué, hermanos? Para que veas. La iglesia de la Odisea, los cristianos de esa iglesia, habían prosperado ellos materialmente mucho. Y ellos pensaban que las necesidades que tenían, todo se arreglaba con dinero. Ellos estaban acostumbrados a solventar sus eventualidades materialmente. Pero Dios, a través de este mensaje que le da a la iglesia, le muestra que el dinero no lo resuelve todo, hermanos, sino que tenemos que comprar realmente el valor del oro, o lo que representa el oro, que es la presencia de Dios. Cuando en el texto 18 le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, hace referencia a ese oro que representaba y que fue instruido para que fuera edificada el arca del pacto. Un oro en el cual hubiera honor y solemnidad hacia las cosas de Dios. Sabe que en el tiempo presente existe mucha irreverencia en cuanto a las cosas de Dios, porque no hemos enseñado, no hemos aprendido que cuando estamos delante de Dios nosotros necesitamos reconocer que Él es santo y que necesitamos arrodillarnos ante su presencia, hermanos. Amén. Entonces encontramos de que había ahí la construcción que estaba hecha, el arca del pacto tenía que ver con el oro que representaba en el Antiguo Testamento solemnidad y honor. Volvamos al texto de Éxodo 25, versículo 11. Dice el texto 12: fundirás para ella 4 anillos de oro, sigue involucrado el oro, que pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y sigue hablando acerca de lo que estaban revestidos de oro. Versículo 13: y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás con oro. Y repite una vez más este material tan importante que representaba en el Antiguo Testamento un valor muy apreciado. Y meterás 14 las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Solamente la tribu de Leví eran los encargados de llevar el arca del pacto. Y era por estas varas que menciona el versículo 15: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio, que yo te daré. Todo lo que se iba a colocar en ese lugar iba a ser todo lo que Dios le iba dando en ese momento a Moisés. Y esto es muy importante, hermanos. Vamos a ir a un pasaje en Génesis capítulo 28, versículo 15, para entender un poco más de qué nos está hablando la simbología del arca. 28, 15 del Génesis. Dijimos que el arca del pacto, hermanos, ¿qué representa? La presencia, la gloria y la misericordia ¿de quién? De Dios. Y sabe que, hermanos, que para vivir nuestra vida en esta tierra necesitamos en nuestra vida cristiana la presencia de Dios. ¿Por qué estudiar este tema tan importante en el Éxodo? Porque mientras estemos en esta tierra necesitamos nosotros su presencia en nuestras vidas, para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos dé instrucciones, para que gobierne nuestras vidas. Necesitamos su presencia en nuestras vidas. Dice el versículo 15: he aquí, yo estoy contigo
y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esa es la presencia de Dios. Por eso era lo importante de que esa arca fuera edificada. Para nosotros en el tiempo presente, ¿cómo aplicamos lo que estamos aprendiendo de parte de Dios? Necesitamos su presencia en esta tierra, hermanos. Necesitamos de que Él nos acompañe, como dice esta promesa: he aquí yo estoy contigo y volveré y te guardaré por donde quiera que fueres. No solamente su presencia está en este lugar, sino que ahora también usted y yo somos templo y morada de Dios. Y su presencia también nos acompaña donde quiera que vayamos. No estamos solos, sino que Dios nos acompaña a nosotros. No lo busque, pero si lo gusta anotarlo, dice Éxodo 33:14: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso cuando el arca iba llevada de un lado a otro, representaba que Dios acompañaba al pueblo. Hoy ya no tenemos un arca, pero tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y esa es nuestra arca en el Nuevo Testamento. Cristo en nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Miren lo que dice Josué 1:5, no lo busque, usted quizás lo sabe muy bien: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Su presencia de Dios es muy importante en nuestras vidas, hermanos. Y es lo que Dios quiere que tengamos nosotros en mente cuando abordamos el tema del tabernáculo y del arca del pacto. Dice en Juan 14:18 el Evangelio: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Necesitamos que en nuestra vida cristiana, mientras estamos en esta tierra, su presencia nos acompañe, porque mira, hermanos, caminar en esta vida sin Dios es la vida más triste y más lamentable. Por eso estamos aquí delante de Dios, nosotros buscándole a Él y esperando en todo tiempo. Busque conmigo Hebreos capítulo 13, versículo 5. Así le pido que me acompañe a buscarlo. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Un pasaje muy importante que nos habla del cuidado y la protección de nuestro Dios. Sean vuestras costumbres, vuestras acciones, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién? Dios: no te desampararé ni te dejaré. El arca que fue construida en el tabernáculo, representando la presencia de Dios, representaba también que Dios acompañaría a su pueblo donde quiera que fuera. Por eso era muy importante el cuidar el arca, hermanos. Ahora usted y yo tenemos a Cristo en nuestros corazones. Cuidemos esa comunión con Dios. Evitemos pecar. Evitemos violentar la palabra de Dios, para que esa paz que nos da Cristo permanezca por siempre mientras estemos en esta tierra, hermanos. Esta tarde Dios quiere que nos llevemos a nuestras casas, que su presencia es importante mientras vivimos en esta tierra. Y que debe de ser importante que, así como el arca en su momento representó la presencia de Dios en medio de su pueblo, su palabra ahora está en cada corazón de aquellos que somos cristianos. Vamos a concluir y volvamos a Éxodo capítulo 25. Está el tema del propiciatorio, lo vamos a dejar para el siguiente tema, pero vamos a ir al texto 22, que es el importante después de analizar la construcción de lo que es el arca. Y de allí te declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De allí, de la presencia de Dios, de ese lugar tan importante, de allí le hablaría al pueblo. Hoy, hermanos, tenemos una palabra infalible que es la Biblia, y aquí Dios nos habla. El tabernáculo representa un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. El arca representa la presencia de Dios. Cuidemos la comunión con Dios. No contristemos el Espíritu Santo con malas acciones, con malos pensamientos. Cuidemos de que la presencia de Dios permanezca siempre en nuestras vidas hasta el día que partamos de esta tierra, hermanos.